Y el nuevo programa llegó el nuevo miércoles de Miralas, cosas de mujeres. Y lo que vamos a estar compartiendo hoy es entre nosotras el tema de cómo es una consulta. Una sesión de flores de Bach, que es algo que me preguntan mucho, pero ¿cómo es? ¿Y cómo haces? ¿Y cómo? Bueno, entonces vamos a hablar hoy de ¿Y eso. cómo se toman? Claro. Ah, yo hablando de tomar, tengo mi frasquito al Sí, tengo mi frasquito de flores de Bach, así que me lo voy a llevar, gracias. Y también vamos a estar hablando de M, el método espiral, que es el último libro que publiqué con un método que ayuda a manifestar deseos. Genial. Y les paso, antes de olvidarme, el WhatsApp de Miralas, que es el 11-7236-1003. Ahí va otra vez, 11-7236-1003. Y para variar, les pedimos, escriban, manden saludos, manden ideas, manden lo que quieran tocar. Es más, si tienen música que quieran que pasemos, que sea ustedes, o son personas, mujeres que se desarrollan en un área y les gustaría que la entrevistemos, pónganse en contacto con nosotros porque este es un programa que tiene toda la intención de crear espacios de comunidad. Tal cual. Es darnos la mano, aunque sea virtualmente, y cada tanto lo hacemos presencialmente porque ya hemos tenido una peña, así que cuando venga el Sí. calincito vendremos de nuevo con alguna propuesta y que compartan, no solo al suscribirse los videos, también sus opiniones, qué les parece, qué les gustaría escuchar, sobre qué, porque a lo mejor ustedes no saben, pero nosotros tenemos muchos contactos en donde podemos encontrar Claro. Aquello que a ustedes les interesa, porque tenemos un grupo numeroso de mujeres interesantes para entrevistar y no solamente tenemos nuevas invitadas, sino que tenemos la posibilidad de repreguntarle a invitadas que ya estuvieron aquí. Claro, sí, por supuesto, vamos a invitar otra vez a varias de las que ya estuvieron, que quedamos como con temas, ay, nos encantaría otra entrevista para seguir el tema o para otro tema, porque Otro también tema. hay algunas que hacen varias cosas. Ujú, claro. ¿Sabes que recientemente nos enteramos que Marcela Minakowski va a reeditar su libro Las casas? Ay, sí, que es un libro adorable, totalmente adorable. Los tenemos, pero bueno, buenísimo la nueva edición, así que también ella puede volver a venir acá a contarnos cómo es la reedición, ¿no? ¿Cómo se reedita un libro? Qué sensaciones se viven desde ese lugar, porque hablábamos en el programa anterior con Maya Sigala, qué es lo que pasa cuando uno tiene su primer hijo de papel, por decirlo de una manera. Realmente esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro tiene un impacto en nosotros. Después se reversionó la cosa, ¿no? De cuidar al árbol, educar al niño, no me acuerdo cómo es que se dice, pero bueno, estas cosas que son fundamentales para transmitir la vida. Claro, ojalá podamos hacer todas las cosas ideales que todo el mundo pretende, pero bueno, la verdad es que en la realidad, con plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, yo sé que eso no es mucho por la vida, ¿no? Es un montón, es un montón. Sí. Mira, me viene una idea que con lo que estuvimos charlando con Maya Ujú. en el capítulo anterior, de esta tendencia que se está mucho notando ahora en parejas jóvenes, de que no quieren tener hijos, eligen por ahí tener una mascota o un animalito, o tienen uno solito, entonces hay un montón de familias con hijos únicos, Sí, ¿no? O sin hijos, o que han decidido. De hecho, estuve viendo un informe recientemente en donde la tasa de la natalidad en varios países disminuyó Sí. Eh, estrepitosamente, como nunca antes se ha visto, y como esta disminución eh, tiene su raíz no solo en la pandemia, en donde todos empezamos a darnos cuenta de que queremos hacer otras cosas, por ejemplo, viajar, Sí, sí. o desarrollarnos profesionalmente, o para qué vamos a traer un hijo al mundo, en este mundo caótico, Claro, ¿no? Esa sensación de peligro. Sí, sino también
esta otra cosa también incentivada por los gobiernos sí. o las elites, en donde eh, es un costo muy alto tener un hijo en relación a otros y la superpoblación que en años anteriores se estimulaba, se dejó de hacer. De hecho, en China no dejaban tener más de un hijo y ahora están incentivando pero incentivos concretamente económicos en varios países, Ujú. en Italia, en China, para que la gente se anime a tener hijos, porque realmente ayudándolas a tenerlos, porque el costo de vida es muy alto, los salarios siempre son en Sí, sí, general sí. bajos para la mayoría de la población, entonces, ¿para qué? ¿Para traerlos para sufrir? No, porque no Claro. puedo sostenerlo, por lo que sea. Y esto también pasaba antes, pero como no estaba la narrativa Ujú. instalada, entonces también creo que se va modificando y me pregunto si es estos días pensaba si es algo que uno decide porque tiene más conciencia, más responsabilidad, o Ujú. porque está siguiendo un guión preestablecido. Yo me pregunto exactamente lo mismo, ¿no? Porque esto de estar tomando la decisión ahora también desde el femenino, que antes no se cuestionaba, había que ser madre, ¿viste? Íbamos ahí como todas Sí, había que atrás tener una de que, familia, había que claro, quedarse en las relaciones ahora hasta que ya hay como una supuesta, digo supuesta porque realmente me cuestiono esto, Ujú. libertad para elegir y para decidir, pero no sé si no estamos siendo obedientes también a esta bajada de línea y esta tendencia de que, bueno, ahora ya está, sí, puedo ser, puedo elegir, dice, no responsabilizarme y no pasar la vida, que no necesariamente tiene que ser de una forma biológica, porque yo creo que maternar o paternar puede ser totalmente una función, aunque no sea una madre o un padre biológico. Entonces, ¿para qué? Si total es más fácil y menos esforzado quedarme sola, hacerme cargo de mi vida, o mucho con un otro, con una pareja. Entonces, me agarra mucha... Esto es todo Sí, cuestiones que nos cuestiones. planteamos, ¿no? No es que estamos diciendo cómo se debe hacer, porque No, hay por supuesto, no. singularidades, cada uno sabe qué hacer con su propia vida apenas, a veces, pero menos los demás van a saber. Así que nosotros no estamos diciendo cómo deben ser las cosas, estamos simplemente empezando a pensar y un poco medio desordenadamente, porque es algo que surgió Sí, es una charla ahora, entre nosotras, como siempre decimos, una charla entre amigas. amigas. eh, y, y que nos hace, por lo menos, ver qué es lo que está ¿Qué pasando, está pasando? qué está diciendo esto, ¿no? Y fíjate que es muy interesante esto que a veces hace que me pregunte si no es una bajada de línea que nos compramos naturalmente porque no nos damos cuenta, porque no lo cuestionamos, que muchas mujeres esperan para tener un hijo a haberse realizado profesionalmente, Sí, o sí, muchas claro. parejas antes de casarse prefieren comprar la casa porque si no tienen la casa no se compran. O sea, no entra el hijo, la casa, la familia en el primer lugar, sino, bueno, cuando yo ya haya hecho todo esto. Claro, la realización personal y sobre todo a nivel profesional, Claro, económico. claro. Y el tema es que muchas veces después estas mujeres quieren tener hijos y han relegado tanto su deseo Sí, y claro. durante tanto tiempo que muchas veces llegan tarde a la maternidad. Digo, llegan tarde porque les resulta muy difícil quedar embarazadas Se complejiza, claro. claro, y se frustran mucho, a veces y quedan con la duda de si realmente quieren o no quieren, hasta que pueden aclararse y decir sí o no. Y todo esto viene por cómo el contexto también nos influencia, ¿no? Claro. Entonces, tal vez. Y también a veces por lo que se vivió en las familias anteriormente. Claro, claro, sí, porque de pronto durante un tiempo me parece hubo una mirada bastante romantizada de que era Ujú. tener un hijo, hacerse cargo de la maternidad, de la paternidad. Y obviamente que tiene cosas maravillosas y fascinantes
y tiene cosas muy difíciles y realmente eh, conflictivas Y sí. también, como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Así que bueno, nada, Bueno, quiero sí, plantear una cosita que es un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero sí, o sea, está mirado desde otro lugar. Cuando yo fui, mamá, ya está sonando el gatito y iba a hablar de mi gatita. genial. Cuando fui a hablar, cuando fui a mi acupunturista y le conté lo que el accidente que tuvo mi gata, en el cual murió y que a mí me destrozó, realmente fue para mí una tragedia, es em, y como seguimos conectadas, porque iba a hablar de ella y escuché un gato maullar, ¿no? Esta cosa que me conmueve, esa conexión. Eh, Ella me dijo en su momento, estaba pensando en volver a adoptar un gato y ahora lo estoy dudando. Y yo en ese momento le dije, ¿y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir en este momento? Yo estaba rota. Pero después me quedé pensando y dije, mil veces prefiero haber vivido estos años con Totalmente, Juana, con totalmente. la gata, a no haberlo hecho. En ese sentido, si pienso en la relación, en mi vida, sin mis hijos, con todos los conflictos que puedan haber, con todas las Totalmente. preocupaciones que uno pueda tener, mil veces yo elijo haber tenido mis hijos que no tenerlos. Pero lo digo porque ya lo hice. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, es una experiencia que sí trae sus complejidades y como dijiste, está muy romantizada, pero toda la vida está romantizada. Si miramos Mm, las publicidades, todo el tiempo te muestran beneficios, claro, claro. familias ideales, que en la realidad no sucede así. No, claro. Por eso con Luz, que fue mamá hace muy Sí. poquito, que siempre obviamente como madre e hija hablamos mucho, yo le decía los primeros Bien, días, obviamente, hay madres e hijas que no. bueno, no, es Es verdad, la es bendición, la verdad. suerte. Nosotras hablamos y nos mantenemos muy cercanas y los primeros días yo le decía, bueno, ahora es tan bien que estés fascinada y enamorada como que de a rato digas, ¡ay, qué hago con esto ahora! Ay, lo quiero tirar por la ventana. Es normal, porque a veces en la misma incertidumbre de lo que es la crianza y todo eso nuevo que hay que aprender de ese diálogo que empieza a surgir entre el bebé y mamá, surgen unos sentimientos que son como montañas rusas Sí. de vértigo y de felicidad y de hermosura y de... Entonces, bueno, que ¿Y de qué hago con este gnocchi? claro, claro, no eso, ay, qué maravilla, qué divino, ay, No, hay un claramente. montón de... Además, fíjate que la maternidad trae uno de los, para mí, uno de los sentimientos que menos nos gusta tener, que es la culpa. Sí, sí, sí. Bienvenidas al club. Me pasó que, bueno, ahora yo quiero hacer una constelación porque desde que nació la beba, desde que nació el bebé, me siento culpable de no estar haciendo las cosas bien. La Bienvenida, culpa y el bienvenida miedo. a la vida de las madres y las padres. Sí, la culpa, el miedo, la ansiedad, muchas veces, ¿no? Que están todas íntimamente conectadas. Pero hay que vivir con esa culpa para poder crecer. Y sí, sí, claro. Porque realmente alguien que no quiere sentir algo también se está privando de vivir una experiencia. ¿Cómo es? También pasa que cuando hablamos con una amiga ayer, ella a partir de la muerte de su mamá, yo a partir de la muerte de mi gata, qué cosas a veces nos planteamos que podíamos haber hecho y no hicimos, Ujú. ¿no? Esta cosa que también cuando pasa algo difícil, después como uno tiene, como aparece la culpa y como Sí. uno quiere evitársela. Pero resulta que yo, a partir de la muerte de mi mamá, justamente lo que descubrí es que iba a tener que vivir con esa Mm, culpa. Y cuando tuve la oportunidad de vivir con esa culpa, de tomarla y decir, sí, es así, esto no lo pude hacer, esto lo quería haber hecho diferente, pero no lo hice, y ya no tengo chances de hacerlo con ella. Cuando asumí que, bueno, hay que vivir con esta culpa, de pronto se presentó una oportunidad mm. en lo que pude hacer por una amiga, lo que no había podido hacer por mi mamá. Y entonces entendí este concepto de karma y dharma, ¿viste? Sí, Y sí. fue muy interesante porque el karma teóricamente es aquello que sería como pagar o no, asumir las consecuencias de Asumir, nuestros claro. actos, porque no es
un pago, o sea, que está mal dicho de esa manera. Es asumir las consecuencias de nuestros actos. Y parte de asumir las consecuencias de nuestros actos es hacernos responsables de esto no lo pude hacer, esto no lo pude hacer de otra manera, y sobre todo teniendo en cuenta que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento presente. Sí, sí, con lo que tenemos disponible, con lo que sabemos hacer. Claro, tanto yo como los demás, todos estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento presente. Cuando vemos el diario del lunes, obvio que hay cosas que Obviamente, claro. cambiarían, pero entonces ya pasamos por esa experiencia y esa experiencia no vino para que nosotros nos lastimemos con la culpa, sino para que la asumamos y si podemos, hagamos algo diferente la próxima vez. Entonces la próxima vez fue lo que no pude hacer por mi mamá, lo hice por una amiga y ahí me cerró el círculo, porque es el pago de las consecuencias. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Sentir este sentimiento que ya no siento cuando lo hago por alguien más, Claro. cuando me doy cuenta de que esto lo aprendí y lo pongo en práctica, Mm, y lo pongo en práctica, ¿no? Porque no pasa, no es que queda en el aire, y no es abstracto, es concreto. es concreto, totalmente. Totalmente. Adriana, mira, estuvimos Ah. hablando un montón. Oh. ¿Qué te parece si nos contás Sí. cómo es una sesión de constelación? De flores de Bach. De flores de Bach, bien. Que son el amor, yo digo, para mí las flores de Bach son el amor mismo. Bueno, A ver, yo te digo. ahí está. Sí. Brevemente resumo cosas que ya dije otra vez, que las flores de Bach son esencias vibracionales, con lo cual no vibramos, pero no tienen principios activos, lo que las hace absolutamente amorosas y bondadosas porque tienen efectos vibracionales, pero nunca, nunca nos podemos intoxicar, sobredosificar, ni tener ninguna consecuencia nociva de estar tomando flores de Bach. Incluso se pueden tomar con otras, con medicaciones alopáticas, se pueden tomar en cualquier tipo de afección o tratamiento que estemos encarando en cuanto a, por ejemplo, tratamientos psiquiátricos con psicofármacos. No quitan, todo lo contrario, a veces ayudan a potenciar el resultado del tratamiento en lo positivo, ¿no? Sí, decías vibracionales. ¿Esa vibración en dónde impacta, Adri? En nuestro campo energético, Ajá. emocional sobre todo, porque lo que estudió y elaboró el doctor Bach es fundamentalmente en las emociones. Ujú. O sea Entonces, que afectan, digamos, de alguna manera, eh, en el buen sentido de la afectación al carácter de la persona, al temperamento. el temperamento, sí, Ujú. sí. Y hay varias formas de encarar la terapia floral. A ver. Una es la de la crisis, ¿no? Una persona está en crisis por una circunstancia especial de su vida Y y, tráeme unas rescue. y claro, y tráeme un rescue, o están muy angustiados, están en un duelo, entonces en ese momento, en la sesión, hacemos una fórmula para ayudar En ese momento puntual. a gestionar la crisis. Claro, o sea, yo dije, hablé de rescue para las personas que no saben, rescue es una fórmula de 7, De cinco, de cinco de flores, cinco es decir, florales, ya saben que claro. es para un rescate. Claro, esa fórmula ya está elaborada Ujú. así, ya tiene las cinco flores incluidas. Para mí hay que tener una de esas siempre en el Ah, botiquín. botiquín, botiquín, chicas, hay que tener un rescue en el botiquín, Incluso se le puede dar a los animales. totalmente. Ujú. A los animales se les puede dar también flores de Bach, tanto para la crisis, si Claro. están pasando, por ejemplo, se mudaron, entonces el animalito está totalmente alterado, el rescue les va a ser bárbaro. También se puede encarar desde lo más evolutivo para tratar estas cosas de carácter que nos empezamos a dar cuenta me perjudican. Por ejemplo, soy muy ansiosa y es una cosa que no sé gestionar la ansiedad y ya forma parte de mí, ya se hizo parte de mi carácter, esa Claro, ansiedad. o por ejemplo, tengo permanentemente miedo de que les pase algo a mis hijos. Claro, tengo miedo permanente.
tengo miedos reales. Claro, pero fíjate que te hablé de un miedo particular, porque no hablo de cualquier miedo, ¿no? Claro, sí, sí, del miedo Sino por que lo que el le pueda miedo por pasar los demás. a mis Sí, afectos, claro. a las personas que son cercanas a mí, que son mis afectos. Ese es un tipo de miedo. Después, el miedo a las cosas concretas, como si voy a salir a la calle, me pueden robar. O los miedos más abstractos, como a las cosas que no veo. eh, por ahí hay personas que perciben cosas, entonces escuchan ruiditos y se asustan, o tienen ese miedo más aspen, más abstracto. Bueno, esas cosas se pueden tratar más evolutivamente, ya nos vamos más a los rasgos de carácter. Y Entonces, eso por ejemplo, yo vengo y te digo, tengo miedo o me está pasando que esta incertidumbre de lo que está pasando en el mundo me está matando, no puedo sí, dejar de mirar los noticieros, o tengo un examen, son diferentes son situaciones, diferentes, claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un examen, es algo de un momento, de una crisis de y qué un sé yo, pero momento. lo otro ya sería parte de un tratamiento un poco Sí, más sí, sí. prolongado. Claro, lo otro ya es más encarar un proceso, Un proceso, claro, encarar un proceso. Entonces, digo, bueno, ahora, por ejemplo, muchas veces pasa que llegan en crisis, pero claro. resolvemos la crisis y decimos, bueno, ahora me gustaría ver esto de que me siento muy insegura o soy muy indecisa tengo un tema y tengo que decidir algo y estoy preguntándole a uno, a otro, como que no confío en mi propio criterio. Esas cosas se van trabajando ya en un proceso. Entonces, la sesión de flores de Bach es una charla. Yo llego, te digo, primero te pido un turno, Sí, acordamos un turno. oh, claro. Entonces llego a tu consultorio o me atendés por online también. Puede ser también virtual. Yo tengo las dos modalidades, o atender virtual o aquí en mi consultorio. Que Hacemos queda en Villa Bosch. en la zona de Villa Borges. Después vamos a Sí, poner todos los datos ahí en sí. el video. Hacemos una charla. Yo no soy psicóloga, quiero aclarar esto, no soy No. psicóloga, con lo cual yo no hago interpretaciones psicológicas ni nada por el estilo. Ujú. Charlamos sobre los síntomas y sobre todo sobre qué es lo que la persona que viene a consultar quiere trabajar. Claro. O sea, yo en ese sentido no me tomo para nada nunca el atrevimiento de decir, No es que vos sabés más que tu consultante. no, de ninguna forma. O sea, si la persona viene y quiere trabajar la angustia, trabajamos ese síntoma que trae, que es la angustia. Ujú. Si la próxima sesión esa angustia se transformó en bronca, vamos a trabajar el enojo. O sea que cuando haces eso, vos lo que haces es, quiero aclarar, no es que vos sabés, cuando dije yo, no es que vos sabés más que tu consultante eh, de Flores de Bach, sí sabes más de la técnica, pero el que tiene el poder de decidir qué necesita Totalmente, trabajar, totalmente. qué quiere trabajar, es el mismísimo consultante y se va con ese poder, Claro. porque no es que alguien le está diciendo, incluso No, si no puede decidir, también me parece que lo que vas a reforzar es ese aspecto de que pueda encontrar en sí la exactamente, fuerza para hacer. tal cual, la confianza en su criterio. Ujú. Entonces yo voy escuchando y a lo largo de las diferentes sesiones vamos modificando la fórmula que se llevan del consultorio, si vienen presencial, o les envío si hicimos la consulta virtual. La fórmula, como mostró Ro hace un ratito, se prepara en gotitas y se llevan un frasquito así o les llega a casa un frasquito así, que se toman directamente a la boca 4 veces por día. Y Sin tocar la lengua. sí, es lo posible que la lengua no toque el gotero para más que nada no contaminar. Entonces, eso es en lo que consiste una sesión de terapia floral. Ujú. Una charla en la que entre la persona que viene a la consulta y yo eh, elaboramos una fórmula, porque yo soy la que la hace a la fórmula, ¿no? Pero la elaboramos juntas. Claro, pero me parece hermoso el proceso alquímico que se Sí, es muy da, lindo. no solo de la conexión, sino de estar combinando las flores, porque esto fue un estudio que hizo el doctor Bach, ¿no? Que lo Totalmente. hizo él en su propia persona, ¿no? Que iba probando cuando se le presentaba un síntoma, él hasta que no daba con la flor correcta y la probaba, y después de muchos años, obviamente, que la casuística
avala todo lo que él avala, hizo, ¿no? exacto. Porque después surgieron muchas otras fórmulas, Hay casi 800 sistemas florales. un montón. El único que sí tiene reconocimiento por Organización Mundial de la Salud es Bach por justamente la cantidad de casos que se van comprobando permanentemente de los resultados que tiene. Claro, o sea que sí funciona. Sí funciona, sí Sí, funciona. sí. Son de una amabilidad. Yo lo que creo que las flores hacen a mí, en mí, yo también soy terapeuta floral, solo que no me dedico a hacerlo, pero conozco el tema, que eh, para mí logran como emparejar Ujú. esos altibajos que dan los conflictos que hacen que nosotros vayamos a la consulta, porque cuando vamos a una consulta es porque estamos con síntomas, con una Sí, crisis, entonces llegamos a veces así claro. o así, y lo que las flores para mí hacen es como empareja Armonizan, totalmente. armonizan esa energía justamente. Sí, Y dan un alivio que es amable, es sutil, no es así invasivo. rotundo como por ahí tomar un clonazepam. Digo, un Sí, sí, ejemplo doy, sí. ¿no? Como bueno, Claro, porque no te quitan de tu realidad. no, Lo que te ayudan es a gestionarla de alguna claro, manera, porque como se equilibra el cuerpo emocional, entonces vos podés estar más parejito en cuanto a emociones para poder procesar todo lo que tengas que procesar. De hecho, yo las que estoy tomando son para el para el duelo, duelo. porque hay flores para atravesar duelos, hay flores para atravesar miedos, hay Sí. flores eh, para la incertidumbre. Sí, para la incertidumbre, para los temores, como hablábamos recién, Ujú. para momentos de muchísimo estrés, también hay Sí. fórmulas para el estrés, hay fórmulas de estudio que ayudan a la Ujú. concentración y al foco en lo que tenemos. Y además hay una que yo la amo, esa flor, que es Chestnut Bud, que es para tomar conciencia nosotros de que aprendemos, Claro. porque a veces nos da esa sensación, ay, no, no, no sé, me da la sensación de que no aprendí nada en un proceso y entonces esta florcita nos ayuda a tomar conciencia de que sí aprendimos, de que sí fijamos los conocimientos y de que somos capaces de ponerlos en práctica. Estoy pensando en alguien que les vendría muy bien esa flor, no voy a decir quién es, pero es cierto que las flores tienen esta universalidad, ¿no? De que Sí, también vos pensás en una mimulus, que es otra de las flores, y decís, ella es una es un mimulus, ¿no? símbolo. Sí. En el lenguaje Una floral. walnut es una walnut, en el lenguaje floral, cada Claro. una de las flores tiene esta Una caracterología que, chicory. sí, entonces, bueno, nosotras nos estamos riendo porque conocemos una pine, una Claro, mariposa, muy ¿no? culposa, claro, sí, tal cual. Bueno, cada flor tiene como su caracterología Ujú. que ayuda al temperamento de la persona a estabilizarse. Tal cual, sí, ¿No? sí, sí. Y después, bueno, Y son muy amables. sí, son un amor y son seguras. Sí, Entonces, fundamentalmente yo siempre las recomiendo, porque digo, puede llegar a pasar, porque a veces pasa, de que una persona tome una fórmula floral y diga, no me hizo nada, pero nunca te va a decir me hizo mal. claro. Nunca, nunca les va a hacer mal. Y en ese caso, Adri, yo quería plantearte eso. Si te dicen no me hizo nada, a veces pasa también porque a mí me pasaba también haciendo, no sé, memoria celular. eh, la verdad es que no noté ningún cambio. Lo único que hice fue decidir esto que no. O sea, ese es un cambio, ¿no? Y Es un cambio, a claro. veces las personas no tienen conciencia de ese cambio porque no tienen registros de sí mismas, Exactamente. ¿no? De lo que pasó, pero cuando empezamos a indagar un poquito, bueno, lo único que pasó, y también es medio desmereciéndolo, ¿no? Bueno, sí, pude decidirme en algo. Bueno, si Claro. no podías decidirte, hiciste memoria celular y te sirvió para decidirte, hubo un Hubo cambio. un cambio, tal cual. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que escuché que pueden decirte no pasó nada, pero la invitación es a que las prueben Sí, y que sigan el tratamiento, porque a veces tal también se cual. ajustan las fórmulas, ¿no? Sí, se ajustan, por supuesto, claro, como digo, la vamos elaborando juntas. Mm, Entonces se va ajustando porque también los síntomas van cambiando. claro, Entonces sí se ajusta la fórmula y después pasa otra cosa que también hay una cuestión de responsabilidad con el propio proceso y de tal vez coherencia, porque si digo que quiero trabajar el síntoma de que estoy todo el tiempo acelerada
pero por ahí con esta formulita que te llevaste del consultorio, ahora sentís que estás lenta, porque claro, si pediste que querías trabajar el aceleramiento, hicimos una fórmula para eso y después te sentís lenta, tal vez haya una cuestión de identificación con ese sentirte acelerada y después te sientas muy rara estando lenta. Ujú. Sí, y a lo Entonces, mejor no es lenta, pero te claro, percibís así. lo percibís porque hay un cambio. Claro, claro, porque hay un cambio. Y también me pasó en algún momento que alguien me dijo, no, pero yo no quiero tomar flores de Bach porque me eh, bloquean el campo emocional. ¿Esto pasa? No, de ninguna manera, no, no, no. No, para nadísima, todo lo contrario, todo lo contrario. Me parece que amplían la percepción de ese campo emocional. Claro, pero Eh, de una manera regulada. de una manera regulada, no tiene efectos tan rotundos como por ahí empezar a tomar un antidepresivo o una cosa así que se siente muy fuerte. Claro, no te disocian de lo que te No, está pasando. para nada. Para nada encubren una emoción, para nada la disocian o la escinden. No, Para nadísima. El momento, por ejemplo, en una fórmula de duelo, el momento de dolor se vive, se alivia, pero se vive todo el proceso de duelo, no es que se tapa claro. ni nada por el estilo. La flor del duelo se llama Estrella de Belén. Es muy, muy dulce. Es hermosa. Sí, me parece que es que no solamente un duelo es por la muerte de alguien, también se hacen duelos cuando uno se muda, cuando de país, de casa, cuando hay un cambio en la vida, cuando ya no está con una pareja, Sí, claro. cuando un hijo se va de la Se va casa, de o la sea, casa, esta todos estar, estos procesos de duelo sí, porque estamos haciendo duelos casi permanentemente, ¿no? todo el tiempo. Entonces, reconocer esos procesos a través de la mirada de las flores de Bach con el acompañamiento específico de la toma de las gotas hace llevadero el proceso, ¿no? Exactamente. Sí. Ujú. Qué interesante. Me parece que es un sistema tan amable y que además también, Adri, fíjate que si haces una sesión de cualquier otra cosa, por ejemplo, eh, grupos de terapia, Sí, constelaciones, sesiones de terapia, de psicoanálisis, eh, procesos de autoconocimiento, eh, todo lo que trabajas en una sesión puntual, las flores te pueden ayudar a sostenerlo en sostener el tiempo. totalmente. Entonces es un buen complemento de cualquier otra disciplina. Claro, Incluso a veces, no sé, a veces uno atraviesa procesos que tienen que ver con formaciones que hace. Uno, si se pone a estudiar constelaciones familiares, si se pone a estudiar psicodrama, sí. yoga, es inevitable que uno, como le tiene que pasar por el cuerpo, como vive esa experiencia, no tenga reacciones al proceso. Claro, un proceso personal. Entonces, en situaciones de estudio también podemos acompañarnos de formaciones, también podemos acompañarnos de las fórmulas para atravesar estos procesos. Para mí son grandes aliadas. Son aliadas en todo, realmente yo las tomo de por vida, digo, yo las tomo de por vida. Tengo mi fórmula caracterológica, ¿no? Ya de acorde a mi personalidad y a mi carácter, y la voy modificando en los momentos de crisis, que por supuesto pasan, porque Claro, porque la vida la es vida es. más claro. Entonces, cuando hay alguna crisis, hay alguna angustia, hay algún duelo, voy modificando la fórmula base. Pero si no, si tengo mi fórmula de carácter y con eso yo vivo y estoy armonizada. Así que son aliadas amorosísimas de todos los procesos. Sí, sí, son amigas, realmente. Y hablando de procesos de crisis, y qué sé yo, que en general, a partir de la New Age y todo eso que dijeron que solamente tenemos que vivir, que solamente vinimos a vivir para ser felices, Ajá, o que de lo que se trata es de disfrutar, sí, si sí, no te sí, sí. sirve, soltá. Y de ver el lado positivo. Sí, sí, solamente tenés que ver lo bueno en esto. Siempre hay un lado bueno, obviamente. Siempre queremos conectar con la felicidad, obviamente. Tenemos ideales, obviamente, pero también al mismo tiempo, y también al mismo tiempo tenemos
la realidad que el 100% de las veces gana. Entonces, en tiempos en donde yo vivía sometida bajo la dictadura de la felicidad, Sí. eh, pedía, pero no siempre llegaban los deseos. ¿Y por qué no llegan siempre? No siempre se puede todo, ni siempre es posible todo. Bueno, es lo mismo. No siempre se puede todo, ni siempre decide uno solamente con el pensamiento. Totalmente. Entonces, porque si lo crees, lo creás, a veces no funciona. No, no, a veces no funciona, ¿no? Entonces, como lo que yo hice fue pedir un método. eh, Hay algo en la literatura que Agatha Christie decía que las mejores novelas se le ocurrían cuando lavaba los platos. Ah, genial. Y yo lavando los platos, te cuento, Adri, me encontré con una fórmula, no una fórmula, un método que funciona muy bien, que de hecho las flores de Bach se pueden usar en el método, Ujú. para de autodescubrimiento para cumplir deseos. O usar esos deseos como una plataforma para conocernos un poquito mejor. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de M. Ujú. M, el método espiral, que es un método que, como contaba Maya al principio en la entrevista del programa anterior, cuando yo lo recibo, estaba lavando los platos, me sequé enseguida las manos, fui a escribir, a hacer, a dibujar aquello como ella, y después con mis amigas, A experimentar. conejillos de India, a experimentar hasta que se completó el método. Claro. Y entonces se editó el libro, que lo tengo en digital, para las personas que lo quieran tener, me lo piden, se los regalamos desde Miralas. Eh, y el método espiral parte de un sueño como una plataforma de donde de bienestar, de algo que querríamos tener, que nos ilusiona, porque también los proyectos nos conectan a la vida. Ujú. Entonces, como proyecto está buenísimo. Ahora, lo que pude advertir es que cuando yo tengo un sueño, pero no veo todo lo que compone ese sueño, lo que está detrás de ese sueño, muchas veces ese sueño, ese deseo, esa meta, ese objetivo, produce tensión en el cuerpo. Ujú. Entonces, por ahí, ay, mi sueño es viajar, digo, y si me paro en un papelito que dice viajar arriba del papelito y siento mi cuerpo, es probable que sienta tensión, Tensión. contractura, un miedito en el estómago. Eso descubrí. Entonces, como todo nuestro sistema nervioso está para la supervivencia, para protegernos, muchas veces nuestros deseos no se cumplen porque no se sienten seguros en nuestro Mm. cuerpo. Entonces, como no sabemos qué es lo que nos pasa, el método espiral lo que hace es permitirnos ver eso que está Ajá. sucediendo. Que serían como resistencias. Serían Son como las bien resistencias. llamadas guardianas en el libro, resistencias. ¿Por qué son guardianas? Porque están cuidando algo valioso. Las resistencias son nuestras amigas. Están cuidándonos a nosotros, a nuestra supervivencia, a nuestro sistema, porque dicen, no, 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 esto lo hace colapsar. No, 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 esto le produce contracción. No, 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 esto es demasiado. Entonces el método lo que nos permite es mirar esas resistencias y después todas las herramientas que pueda tener el profesional que lo aplica en su consultorio, porque esto es tanto para autoaplicación como para aplicar a otros dentro de una sesión, con todos esos otros métodos, poder ir resolviendo esos mensajes que traen las resistencias. Entonces, Claro. si yo parto de la idea de que tengo un sueño, me da un calorón, aparte que sí, que tengo un sueño, el sueño tiene una fuerza que es centrífuga, me va a expulsar a Ajá. través de las resistencias. Aparece una contracción. Nunca encontré hasta ahora, en muchos casos que hice de desarrollo del método M, alguien que frente a un sueño no tenga alguna contracción, alguna resistencia. Es al menos una o dos resistencias hay entre nosotros y el sueño, pero no más de tres o cuatro.
Tampoco hay No, tanto. tampoco tanto, claro. Entonces yo tengo un sueño, ponele que es la idea de viajar y vamos a imaginar eso. Entonces empiezo a sentir en mi cuerpo esa sensación y observo la primera resistencia y entonces ahí salgo del sueño a la primera resistencia y puede ser, no sé, porque se necesita mucho dinero. No tengo el plata, claro. Claro, esa es una re común. Pero resulta que a veces para viajar no se necesita plata. Pero como la idea de que todo lo que tengo que conseguir lo tengo que conseguir a través de la plata, Mm, entonces esa creencia está funcionando en mí y a lo mejor ni siquiera es que no tengo la plata, sino que no la quiero gastar porque tengo miedo al futuro, porque no confío en que pueda volver a entrar dinero, o porque también puedo programar un viaje e ir pagándolo en cuotas y está sí, dentro de claro. mi... O sea, pero ni entra eso si yo tengo la creencia de que necesito mucha plata. Entonces, en la estación de la resistencia, lo que empezamos a hacer es a desmenuzar eso. Tal vez puede ser por una lealtad, tal vez, por ejemplo, puede ser que, ah, eh, mi mamá es jubilada, no puede viajar, yo voy a tener mejor vida Una que ella. culpita. Claro, entonces, bueno, hay que abrir caso por caso. Sacando esa resistencia, habiendo trabajado esa resistencia, se pasa a la siguiente. Y así puede ser que surja otra. A veces, como te digo, no más de tres o cuatro, porque si no, todas rondan alrededor de lo mismo. Claro. Pero en esos casos, lo que se ve muchas veces es como las creencias de cuando fuimos así de pequeñitos Mm. se instalaron en nuestro cuerpo, porque no es que lo vivimos solamente en la idea, a veces también en el cuerpo, como una Bueno, parálisis, como una falta de permiso, como una falta de posibilidad, y a veces también como una lealtad hacia alguien más, ¿no? mm, Entonces, lo que hacemos en las estaciones estas, digamos, de las resistencias, es empezar a desmenuzar y hacer un trabajo profundo acerca de nosotros mismos con diferentes herramientas. Puede ser con la programación neurolingüística, puede ser con constelaciones familiares, ah, con coaching, con incluso las flores de Bach pueden mm, traernos, porque a veces desplegamos con oráculos las respuestas y es muy interesante porque cuando hacen las flores de Bach, después se llevan la fórmula, claro, ¿no? A veces se la llevan en concreto, a veces se la llevan para hacer, para hacerla, claro. porque los que no tenemos los Las líquidas, esencias, las claro. esencias para hacer la alquimia, entonces decimos, mira, estas flores te vienen bien para sostener este proceso que iniciaste. Cuando trabajamos con todas esas creencias, lo que empieza a pasar es que aparece una acción. Ajá, A veces es simple, no sé, tomar una decisión. En la acción puede haber todavía resistencia. ajá, Por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión pero no tengo confianza en mí misma, voy a encontrarme con una resistencia. Pero si sé que es una acción concreta y que la puedo llevar a cabo, a lo mejor ya eso cambia todo. De cualquier manera, como en las resistencias anteriores, se sigue trabajando sobre esas ideas que tenemos y no solamente en la mente, sino en el cuerpo, con movimientos, con acciones, porque el cuerpo también tiene que verse incluido. en el cuerpo. Me parece muy importante esto de trabajarlo en el cuerpo. Sí, porque tenemos un cuerpo que lleva toda esa información. Claro, claro. Porque a veces hay muchas terapias que van solamente en la palabra, ¿no? Sí. Y me parece que falta algo más para completar. Ujú. Esto de llevarlo al cuerpo y de sentir el cuerpo abre como una conciencia diferente de dónde está alojada esa resistencia, Sí. a dónde la estoy sintiendo, qué es, Y además, también el cuerpo nos trae al presente. qué nos trae, sí. Entonces, muchas veces nos sirve esto para desidentificarnos con eso que ya no está. Mm, Entonces, poder separar, bueno, ahora yo que estoy en este presente, estoy sintiendo estas sensaciones, estoy vivo, está vivo esa bueno, resistencia, pero tal vez es algo que no tiene que ver conmigo. Entonces, observo lo que tiene que ver mm, conmigo y miro o imagino, o el mismo terapeuta a veces interviene como un otro en donde puede estar, por ejemplo, yo llevo un dolor por un sentimiento adoptado
Ujú. Y digo, bueno, si mi mamá no puede viajar, yo no puedo viajar, para seguir con el ejemplo, entonces puedo mirar, imaginar que mi mamá está ahí y yo estoy acá y sentir, decir, mamá, cuando yo lo hago, por favor, dame permiso, incluso cambiar de espacio, ¿no? Y cambiar con el lugar de la mamá y estar uno en el lugar de la mamá, en el espacio físico, y sentir que sí, andá, sé feliz, cuando vos sos feliz yo también soy feliz, y uno vuelve a su lugar y desde su lugar quedarse tranquilo porque recibió en el cuerpo esa información de que la mamá va a estar bien y está feliz y que ya no hay un impedimento para viajar en ese sentido, ¿no? Para poner de nuevo como ejemplo. Entonces ahí, con esa acción, la fuerza cambia y se vuelve centrípeta, vuelve a llevar de nuevo al sueño. Pero lo más interesante, Adri, acá empiezan una o dos estaciones más, que lo que nosotros queremos experimentar en sí no es el viaje, sino la sensación anterior, que en general es un abstracto, que tenemos cuando tenemos ese deseo. Ujú. Por ejemplo, sentirnos libres. Ujú. Esa es la emoción que queremos experimentar, que nos lo permite el sueño, el deseo. Viajar me hace sentir libre, por eso quiero viajar. Pero entonces acá, ¿qué es lo importante? Sentirme libre. Si yo puedo sentirme libre, es más fácil que consiga realizar mi sueño. Claro. Entonces, todo cierra, después de esta primera vuelta, se hace una vueltita más, en donde se vuelve a chequear, a ver, ¿cómo se siente en el cuerpo ahora el sueño? Ah, ya no está Mm. esa tensión que sentía, ya no está esa molestia que me incomodaba, ya no está esta parálisis en el cuerpo. Y entonces volvemos a recorrer todas esas resistencias que en el libro están bien explicadas para esos espacios, que es la espiral. Entonces chequeamos si hay algo más que tenemos que ver. Entonces, esta primera vuelta que fue de claridad, la segunda vuelta también es de claridad, pero más que también de reconocimiento, la primera, pero más que de reconocimiento, la segunda es de chequeo, ¿no? De chequeo, claro. Claro. Y puede pasar, Roque, en esto que estuve viendo y yo formulé, tengo tal sueño, pero después me doy cuenta con este ejercicio de que en realidad es otra la motivación, o otro el deseo que tengo. Sí, también te puede pasar que decís, realmente no es esto lo que quiero, que Claro, sino que el deseo te lleve a descubrir qué es lo que estás queriendo. claro. Y a lo mejor, como te digo, en la estación antes de volver a pisar el sueño, de volver a estar en el sueño, porque esto tiene una estructura, es como si fuera en el espacio se hace, ¿no? O en una hoja de papel. Entonces, si uno va siguiendo la estructura del método, la estación antes de llegar al sueño también te la puede proporcionar otro tipo de experiencias y Ujú. entonces te das cuenta de que no, no es exactamente esto Mm. lo que quiero. También lo puedo hacer porque ya se libera la energía y se liberan las posibilidades porque de pronto también se abre como una percepción de posibilidades que antes no estaban. Claro. Porque cuando nosotros no podemos cumplir las cosas que queremos, es porque hay un trauma abajo que lo impide. Que para mí el trauma es funcional a la vida, no es un problema el trauma. Y también nos permite crecer, Seguro. volvernos más resilientes. Entonces, cuando ya está, bueno, me crecí, ya siento, sé que voy a vivir con esto, puedo hacerlo, entonces las posibilidades se vuelven más amplias. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que, no sé, hice en algún momento mudarme de mi casa Ujú. y lo hice. En otro momento pedí, lo único que no salió hasta ahora de todos los, no sé, las vueltas M que hice fue la venta de la casa. Ujú. Pero la única, pero todavía la casa está viva. Está, sí. De hecho, la estamos remodelando y todo eso, o sea, está viva. Entonces, mientras que algo está vivo, sigue ahí vigente. Y también a veces el sueño, por alguna razón, no se termina de concretar, ¿no? Sí, Entonces, poder experimentar eso, para mí no es una frustración, porque vivo de nuevo cómoda,
pero cuando me tuve que mudar, me pude mudar. Te mudaste, claro. Sí, y lo interesante es que en el método se parte de un deseo, de un proyecto, porque tiene energía. Ujú. Porque si partimos de un conflicto, nosotros cuando vamos a hacer terapia, cuando vamos a algún lugar, en general lo que primero planteamos es Un conflicto, claro. claro, la razón que nos trajo, la crisis, el conflicto, el drama. Y bueno, yo particularmente cuando atiendo, primero nos centramos en los recursos. Mm. Porque M me enseñó, entre otras cosas, y también mi formación como practicante de experiencia somática, que primero tenemos que tener alguna base a donde podamos volver si necesitamos una autorregulación o corregulación. Estos días estuve escuchando a la neurocientífica Nazaret Castellanos Ujú. y y ella habla de cómo, por ejemplo, con los aromas evocamos situaciones eh, y cuando las evocamos, el cuerpo las vive de la manera en que la vivió entonces. Entonces hay algunos aromas que nos pueden llevar a un buen lugar y hay otros Claro. que no. Entonces, eh, ¿por qué traigo esto de la evocación? Porque en M lo que hacemos es eso, es evocar esas cosas que quizás no están en un buen lugar y acomodarlas en un lugar mejor. Ujú. Y si se cumplen los sueños, que la mayoría de las veces, el 99% se cumple, maravilloso, porque entonces también recuperamos la confianza en nuestras propias decisiones Claro. y en la autoridad energética que tenemos para cumplirlas. Pero si no se cumplen, también porque podemos seguir trabajando en ello. Sí, sí, y nos da un montón de información. Muchísima Un información. montón de información. Me acuerdo que, viste que Maya contaba en el episodio anterior que alguien le decía, es muy profundo este libro que escribiste. Bueno, a mí una amiga de Chaco, Natalia Schwaderer, que es consteladora también, cuando presenté el libro, lo presenté allá en Chaco, uno de los lugares que lo presenté fue allá, y me decía, Ro, esto es muy potente, porque son a veces hasta 4 o 5 constelaciones dentro del método. Yo no creo que tantas, porque en realidad lo que se hace es trabajar con las resistencias de Sí, esa manera. Entonces por ahí son 3 o 4 miradas acerca de lo transgeneracional, acerca de las creencias personales, acerca de las limitaciones eh, que vienen de sí, creencias limitantes autoimpuestas o puestas por el entorno o la línea transgeneracional. externa, claro. Sí, pero realmente es muy potente, es muy efectivo para conocerse. Y está disponible para Está quien quiera. disponible, lean el libro que está genial. Así que bueno, quería contarles un poquito esto de M. Me lo revivió Maya Mm. con su libro que le fue dado. Esto también a mí me fue dado. Incluso yo digo que no es mío. Mm. Y me encontraba con el papá de mis hijos que me decía, pero vos no podés decir que no es tuyo, porque vos hiciste todo el trabajo de escribirlo, pero yo siento que me fue dado. Mm. Me fue dado por una fuerza, y él me decía, pero no suena real, pero es la verdad. Entonces me estoy animando a decir, me fue dado, Mm. es una canalización el método, no es que yo lo pensé, que yo, Rosana Micheletti, no, yo lo que hice fue recibirlo, Ujú. experimentarlo y editarlo y publicarlo, eh, que es el tercer trabajo que tengo publicado, porque el primero fue Expreso Abundancia, Sustancia. que fue como un juego, ni escribir sabía, ni hablar sabía. Pero era un verdadero, según Darío de Rosario, este es un verdadero libro, dijo, de De autoayuda, autoayuda. porque no estaba diciéndole a la gente qué hacer, sino que está lleno de ejercicios. Ejercicios, tiene un montón de ejercicios. Es hermoso ese libro. Ah, sí. Es hermoso, Ah, qué totalmente. bueno. Mi suegra decía lo mismo, así que el libro Expreso Abundancia, que es una semillita así, y después hicimos con Daniela el oráculo Ajo, que a mí me tiene maravillada, porque también fue un proceso de vivirlo un año,
de sentirlo, de poner el cuerpo, de experimentar el campo y vivir esa experiencia de cómo es hacer una lectura de los animales de poder que tiene y las energías, la tierra, el aire, el Ujú. fuego y, El agua. y el agua. Gracias. Y sus animales de poder y las distintas energías que componen un mazo de cartas junto con las cartapalabras, que son unas cartas que hablan sobre necesidades y sentimientos, basados en la experiencia de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Ujú. Así que bueno, todas estas ediciones que son hijos de papel, Hijos. ¿sí? Eh, realmente son, siento que, de nuevo, me fueron dadas Ujú. la primera como un juego, la segunda por una invitación, porque fue Daniela Echeverría quien escribió conmigo, quien me ayudó a hacerlo, pero M es un regalo que se me ha dado, el cual yo me siento la custodia y quiero empezar a difundirlo, así que se los trajimos en este programa para compartirlo con ustedes y sepan que está disponible. Muy bien, muy bien. Así que si lo quieren, Sí, claro, claro que que lo sí. pidan al WhatsApp. Claro, lo piden al WhatsApp, que es el 11-7236-1003. Y charlen y cuéntenos y coméntenos qué hacen o qué quisieran hacer o qué les gustaría ver en el programa. Así vamos sumando cada vez más temas de cosas de mujeres. De cosas de mujeres, porque Miralas es el programa y les prometo que para la próxima vamos a tener música, porque fue Sí, charlado, sí, sí, no pusimos ni un poquito de nada. musiquita hoy. Así que les mandamos un Por beso supuesto. y este abrazo. Qué lindo. Chao. Chao, hasta la próxima.